Mañana. Sí, el 20 de enero se van a reunir la presidencia del Frente Amplio con su bancada parlamentaria para analizar y definir prioridades electorales en el 2025. Ha trascendido dos proyectos que tendrían intención de impulsar el Frente Amplio. Por un lado, el tipo de representación que tienen los uruguayos en el exterior, la posibilidad de que puedan votar. Por otro lado, también el tema de cómo ingresan los funcionarios al Estado. Sobre ese y otros temas vamos a hablar con Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, senador actual y senador electo. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido. Primera pregunta para ubicarnos en el panorama. Es conocida la importancia que tiene Sabini en temas educativos dentro del Frente Amplio y en el Parlamento. ¿No estuvo la posibilidad de que Sabini se sumara a alguno de los equipos de la educación en el próximo gobierno? Bueno, a ver, creo que el gobierno electo, digamos, armó un gabinete muy fuerte, a mi entender. Es decir, con compañeros y compañeras que tienen trayectoria política, que tienen saber técnico, que representan a todo el país, a todos los sectores del frente. Y luego en educación, bueno, lo anunció José Carlos, va a estar Pablo Cayani, que creo que es una persona también, a quien conozco desde que tengo 5 años, porque fuimos a la misma escuela pública, y que toda su vida, bueno, ha trabajado en la educación y está conformando su equipo. Es decir, me siento parte del gobierno y voy a aportar, digamos, mi granito de arena desde el Parlamento, con una bancada que se ha renovado bastante, tanto en el Senado como en diputados. Ya hace 15 años que estoy allí, parece mucho tiempo, ¿no? Demasiado capaz. Pero bueno, de todas formas creo que ese va a ser un espacio importante. Particularmente, además, en materia educativa vamos a tener varios proyectos que tratar, así que me veo en ese rol acompañando el debate público, que va a ser, a mi entender, importante, porque hay diferentes aspectos que nosotros queremos encarar, que los plantea el programa del Frente Amplio en materia de educación, que van a requerir, digamos, una defensa, en el buen sentido de la palabra, y también una construcción política, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que nosotros queremos hacer necesitamos del actual gobierno, de la futura oposición y de partidos que están ingresando al Parlamento, y eso también supone, digamos, un trabajo parlamentario que no es solo, digamos, lo que sale en las cámaras, sino que es lo que pasa, digamos, en los despachos, lo que pasa en las comisiones, ¿sí? Y eso, bueno, también creo que tiene su que ver en la medida que es lo que después viabiliza, ¿no?, cuestiones que después se hacen notorias o públicas. Muchas veces el problema que tiene el trabajo parlamentario es que los efectos no son inmediatos, ¿no? Es decir, cuando uno lleva adelante una política pública, cualquiera, no sé, las becas, el efecto es inmediato, ¿no? Es decir, es muy concreto. Bueno, el trabajo parlamentario siempre es más a mediano plazo. Pero, ¿qué debates, cuáles son los debates más importantes que entendés que va a tener que dar el Parlamento en torno al capítulo educativo? Bueno, varios, ¿no? Nosotros vamos a poner en agenda la creación de una universidad de educación. Esa, a nuestro entender, digamos, va a ser un hito muy importante. Estuvimos muy cerca de lograrlo en el gobierno de Mujica, de Pepe. Nos faltó un voto en el Senado. Logramos la mayoría especial en diputados porque, como se crea un ente autónomo, eso requiere mayorías especiales. Y allí está seguramente, además, uno de los capítulos más tristes, digamos, a mi entender, de lo que ha ocurrido con la educación en este periodo. ¿Sí? Recordemos cómo fue aquella votación. La mayoría especial se consiguió con qué apoyos. Con los apoyos de Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Y con el sector de Bordaberry. Y en aquel momento, bueno, Bordaberry tenía, si no me equivoco, 17 diputados. Con nosotros logramos 67 votos de los 66 que se requerían. Y en el Senado faltaba un voto, ¿sí? Porque, digamos, tenía, si no me equivoco, 3 senadores.
y el voto que faltó fue el de Amorín Valle, ¿sí? Entonces no logramos construir esa universidad de educación. Esto, para el que de repente no está en el ámbito educativo, no tiene por qué saberlo, pero estamos hablando de lo que es la formación de los futuros maestros, de los profesores, de los maestros técnicos de UTU, que hoy, bueno, este gobierno optó por un camino totalmente distinto, a mi entender, un gastadero de plata sin sentido, inútil y inconducente, porque además, fíjate que te otorgan un papel, porque no es un título, que acredita que tenés nivel universitario. Y en realidad eso no sirve para nada, porque lo único que hicieron fue hacer una prueba que tuvimos que contratar, digamos, el Estado uruguayo, ¿no? Un organismo colombiano, ¿sí? Todavía no sabemos bien cuánta plata se gastó, yo hice un primer informe para eso. Se convocaron docentes simplemente para decirle a los profesores que tienen nivel universitario, y ya lo sabemos. Sabemos que tienen nivel universitario porque cuando vos te presentás a la Universidad de la República o a la UCUDAL, bueno, ya no se dice más UCUDAL me parece, pero a la UCU, o a la ORT, o a la Universidad de Buenos Aires, o a la Universidad Federal de Pelotas, con un título de profesor de historia, o de profesor de filosofía, o de maestra, expedido por la ANEP, te reconocen el grado. Entonces, realmente no tiene sentido esa estructura institucional que se armó, y lo que nosotros queremos es que se genere una nueva universidad pública, una tercera universidad pública que pueda investigar en educación, que pueda hacer extensionismo educativo como corresponde a una universidad y, por supuesto, un nivel educativo de grado. Igual a la gente que vio la prueba y obtuvo ese título, esa certificación o esa titulación, se le va a reconocer, ¿no? Sí, no, los vamos a poner en fila. No, evidentemente. No se va a dar decir, marcha atrás, digamos, en eso. A ver, este gobierno está haciendo cosas medias raras, ¿no? Es decir, van a hacer la prueba el día antes de que entreguen el gobierno. Una cosa, una zancadilla media inexplicable. Lo que dijo el ministro de Educación designado, José Carlos Mayel, en las últimas horas era que se iba a respetar, obviamente, quienes ya hubiesen dado la prueba y la hubiesen salvado, pero que sí, cuando ingresara el nuevo gobierno, se iba a suspender con ese camino. Entiendo que a la espera de avanzar con la Universidad de la Educación. Pero es que no tiene ningún sentido. Seamos racionales, ¿no? O sea, hay que ser racional en esto, porque el gobierno había dicho que no querían entregar papelitos, ¿no? Lo había dicho el ministro, la chapa creo que le decía el actual ministro. Y esto no es inútil, no sirve para nada, es decir, no está produciendo ningún cambio en ningún lado. Entonces, vayamos a utilizar los recursos, que son muchos, en cosas que se requieren. De todas y maneras, además, que la gente se haya presentado indica que por lo menos para esa gente algo significa, porque si no, no se presentarían. Bueno, tenemos 70.000 docentes, se presentaron 2.500. La verdad que no me parece un número demasiado potente. Quizás si esos recursos se hubieran utilizado, por ejemplo, en que los docentes que no tienen titulación puedan haber culminado sus carreras, ¿sí? Porque no se trata de decir que no por decir que no. Lo que estamos diciendo es, ¿esos recursos se podrían haber utilizado de forma mejor? Yo creo que sí, que se podrían haber utilizado de otra forma. Pero además, el gobierno nos va a entregar una educación con muchos problemas en muchos frentes, ¿sí? Con una situación de la inasistencia muy grave, ¿no? Digamos, donde ahí hay un fenómeno nacional, uno va a Artigas, a Soriano, a Río Negro, a 33, Colonia, Maldonado, Canelones, Montevideo, aumentó muchísimo la inasistencia, ¿sí? Tenemos problemas, sin duda, con el egreso, porque se produjeron y llevaron adelante cambios en el sistema de pasaje de grado, donde hubo una flexibilización, ¿sí? Después, cuando esa flexibilización se apretó un poquito, volvimos a tener los niveles anteriores. Tenemos problemas de relacionamiento entre los docentes y las autoridades. Tenemos problemas de convivencia en los centros educativos. Tenemos problemas de alimentación en los centros educativos. Tenemos un problema de déficit brutal. Nosotros ahora estamos en plena transición. El gobierno nos va a entregar una ANEP con un déficit de 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Y uno cuando ve en qué se gastó esa plata. Y bueno, se gastó en mentores, ¿sí? Que es una especie de personas que controlan que se esté llevando adelante la transformación educativa.
Se gastó en actividades de la transformación también. Tenemos 500 millones de dólares de déficit en el CFE, con un sistema de elección de horas que es absurdo. Tan absurdo es que le dicen a los profesores, y esto lo puedo hablar con bastante propiedad porque mi compañera trabaja en el Consejo de Formación y Educación, te dicen, bueno, vos tenés 40 horas, pero nos falta tomar un grupo acá. ¿Vos te animás a darlo? Sí, claro, cómo no. Bueno, pero mirá que no te lo vamos a pagar. ¿Cómo no me lo van a pagar? No, porque ya tenés conformada la unidad docente. ¿No? Digamos, cosas absurdas, porque creo que a nadie de los que estamos acá, si nos dicen que vamos a trabajar gratis, vamos a trabajar gratis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se hicieron a contrapelo de todo el cuerpo docente, porque además, si algo se le hizo saber a este gobierno es que había colectivos que no eran únicamente los colectivos sindicales, estoy hablando, por ejemplo, salas de literatura, de filosofía, de sociología, que se reúnen, digamos, desde el punto de vista académico y técnico, estaban en contra, por ejemplo, de este sistema de elección de horas que yo estoy criticando. Pero además tenemos déficit en secundaria, tenemos déficit en primaria, ¿sí? Y eso lo vamos a tener que resolver. Cuando hablamos de déficit es lo que la palabra sugiere, o sea, que se gasta más del presupuesto que tenía asignado. Digo, porque por otro lado, el Frente Amplio tiene el compromiso de aumentar el presupuesto educativo, con lo cual entiende que se debe gastar más. Sí, lo que no gastar en cualquier cosa, ¿no? Porque el problema no es solo cuando tenés déficit. El problema es cuando vos tenés déficit porque estás acumulando compensaciones, por ejemplo. Porque hay compensaciones y designaciones que son bastante cuestionables. Tenemos déficit porque, bueno, por ejemplo, se creó esta figura de los mentores. Cuando los chiquilines van los estudiantes tienen que ir a pagar un profesor particular. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, sí, hay que gastar más, pero también hay que gastar mejor. Entre otras cosas porque en este periodo se perdieron becas, ¿sí? Nosotros llegamos a entregar 7.000 becas más de las que entregó este gobierno por año. Hoy se están entregando 3.000 becas menos de las que se entregaban en el 19 y no creo que nadie pueda decir que hoy hay menos necesidad de becas. Entonces, el problema no es solo cómo se gasta, sino, digamos, cuánto se gasta, sino cómo se están gastando esos recursos. Cuando hablamos de becas, ¿son las que ahora tienen el nombre de Butiá? Las becas de Butiá están, sí. Que ahora el compromiso del gobierno entrante es quintuplicarlas. Sí, es un compromiso muy, digamos, ambicioso, sí, claro. A ver, pero ¿por qué? Hay que empezar, vamos por parte, ¿no? Sí. El gobierno arrancó la campaña diciendo que se les iba a dar un bono a los estudiantes al finalizar su trayectoria educativa. Para los quintiles 1 y 2. Después eso se dejó de lado. Es decir, no hablaron más de eso. ¿Por qué no lo sabemos? Ahora lo intuimos. Porque es una pésima idea. Porque en realidad lo que te estoy diciendo es a vos que tenés dificultades de aprendizaje, que tenés dificultades de alimentación, que te cuesta más que a mí terminar el liceo, te voy a dar un premio después de hacer una carrera infinita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando becamos a un estudiante, la mayoría de los estudiantes que reciben una beca logran culminar su ciclo educativo. Entonces es una política muy exitosa. ¿Por qué? Porque los problemas no están tanto, y ese fue uno de los grandes errores que cometió el gobierno, pensar que el problema era la currícula, ¿sí? La currícula obviamente que es importante, sin duda. Ahora, lo que sabemos es que hay una determinación desde el punto de vista social, cultural y económica muy importante en lo que son las trayectorias educativas. Eso lo sabemos, ¿sí? Es decir, un estudiante que viene voy a ponerme de ejemplo, de un liceo de Las Piedras o del liceo de Barros Blancos, va a tener más dificultades en culminar de los que tienen los que van al IABA, ¿está bien? Y eso no es por el liceo, es por, digamos, sus características económicas, sociales y culturales. Entonces, ¿dónde tiene que hacer el foco el gobierno entrante? Y en las políticas territoriales. Tenemos que mejorar los entornos educativos, tenemos que mejorar la vivienda de los estudiantes, tenemos que mejorar la alimentación. Y todas esas políticas, y ese, digamos, es el gran desafío, van a impactar en el educativo también. Ahora, ayer en Búsqueda, Pablo Cayani, quien va a presidir la ANEP, decía palabras más, palabras menos.
los dos fracasamos en educación, ahora tenemos que trabajar en conjunto. ¿Qué entendés que aprendió el Frente Amplio de sus experiencias en el gobierno de la educación o al frente de la educación y que esos errores no los va a estar repitiendo ahora? A ver, creo que en todos estos años muchos gobiernos han intentado cosas, ¿sí? Se han hecho cosas buenas, digamos, podría decir cosas buenas, por ejemplo, inclusive la reforma de Rama. Los centros regionales de profesores fue una buena política porque descentralizó la formación de profesores, era una política necesaria. Pero la reforma del 96 con la reforma actual tuvieron puntos en común, ¿sí? Que es desestimar la voz docente, desestimar la voz de los estudiantes e inclusive diría más, poner a los docentes como el gran problema cuando son parte, sin duda, de la solución. Lo que pasa es que esos colectivos resistieron toda la reforma de una manera muy virulenta. Así, ahora se dice, bueno, tuvo aspectos buenos o cosas buenas, pero la reforma fue defenestrada en aquel momento. O sea, sí, está bien. Y creo que no sé si quién fue el huevo o la gallina, digamos. Es que... Bueno, está bien, como todo, ¿no? Pero quien es mano es el gobierno. Si yo digo, vos te dedicás a adoctrinar en tus clases, y está bravo después llamar a un diálogo, ¿no? Si te hago una denuncia penal en la justicia, si te abro un sumario y te retiro el salario... Ahora, ¿no? Yo estoy hablando del ejemplo de la reforma de Rama, que ahora se usa como ejemplo de cosa positiva, pero en aquel momento fue recibido de una manera muy virulentamente en contra. Bueno, de nuevo, porque también se produjo en aquel momento un enfrentamiento muy grande y de nuevo los docentes eran el problema, ¿no? Entonces, si venía alguien... A ver, me parece que ni Robert Silva tenía la verdad revelada en educación, ni Rama la tenía tampoco. Y ese es parte del problema, entender que la educación no le pertenece a Pablo Caggiani, no le pertenece a Luis Lacalle Pou y no le pertenece a nadie en particular, sino que es un patrimonio de todos y todas. Y esa construcción lleva tiempo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué decimos? Y lo dice el programa del Frente Amplio, queremos acordar. Cuando nosotros decimos queremos acordar, dice, viene el asambleísmo. Bueno, está bravo acordar así, ¿no? Porque en realidad el que tiene la responsabilidad de buscar acuerdos es el gobierno y este gobierno nunca tuvo esa mirada. A nosotros nos parece importante. ¿Por qué es importante acordar en educación? Porque la educación transita en nuestra vida a lo largo de muchos años, ¿no? Es decir, vos hablabas estábamos hablando de Rama. Yo con el gobierno de Rama tenía 15 años, 16 años, ¿no? Después vino Jorge Valle, después vino el Frente Amplio y yo terminé de estudiar en los gobiernos de Tabaré, ¿no? Entonces, me pongo de ejemplo, pero quiero decir, una persona empieza su vida educativa con un gobierno y seguramente termine con un color distinto. Entonces, por eso es tan importante establecer políticas que sean de Estado. Esto no quiere decir, a ver, ni que vamos a poner en consulta todo lo que se va a hacer. Lo que quiere decir es, busquemos esos acuerdos elementales. Hoy creo que la sociedad, sistema político, las organizaciones sociales han puesto el eje en la infancia, ¿no? Me parece una cosa importante. Bueno, ahí tenemos un acuerdo. Tenemos que potenciar las políticas porque es inadmisible que una sociedad como la nuestra tenga 1 de cada 5 niños viviendo en la pobreza. Eso es inadmisible. Bueno, tenemos un punto de acuerdo. ¿Cómo lo podemos apoyar desde el sistema educativo? A través de la creación de más escuelas y liceos, jardines, CAIF de tiempo completo. Podemos mejorar los sistemas de alimentación que ya tenemos, podemos mejorar los programas de acompañamiento, los programas extracurriculares. ¿Y te parece que hay paño para acuerdos no solo interpartidarios, sino también, por ejemplo, con los docentes en torno a esos puntos? Pienso en discusiones que no quiero entrar a discutir los detalles, pero sí sirven como ejemplo. La discusión sobre las elecciones de horas, ¿no? Que es un punto donde están de acuerdo en el Frente y en el Partido Nacional o la coalición sobre hay que avanzar hacia ahí. Si vos hablás con los docentes, también están de acuerdo en que haya mecanismos de elección de horas por más tiempo, con profesores cargo, con otras características, pero también están de acuerdo y sin embargo hay una cuestión de la gestión de ese cambio que cuesta mucho desentrañar y resolver. Bueno, a ver, yo creo que el Frente aprendió, como decía Pablo, pero creo que las organizaciones también aprendieron, ¿sí? Quiero decir, hay algunos elementos como el que vos decís, pero podrían ser otros, ¿sí? Yo pongo un ejemplo, en el 2013
el INED hizo un informe que decía cuál es la debilidad del sistema educativo uruguayo. Bueno, que la mayor parte de la carga salarial docente es docencia directa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pago a los profesores por la clase que dan. ¿No? No le pago por nada de lo que pasa después ni antes de la clase. Y para que pase una clase, tienen que pasar cosas antes. ¿No? Es decir, el docente tiene que planificar, tiene que buscar los materiales, la bibliografía, la propuesta educativa. Después se tiene que desarrollar el curso, pero además el curso hay estudiantes, entonces el docente tiene que conocer a las familias, tiene que conocer lo que pasa en el liceo, lo que pasa en el barrio, ¿sí? Tiene que evaluar, ¿está bien? Tiene que tener coordinación con su equipo de compañeros docentes, con la dirección. Todo eso no se paga. Y en este gobierno menos, además, porque se recortaron horas de coordinación. Entonces, ahí tenemos un punto de acuerdo, sin duda, con los gremios. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros entendemos que esa es una debilidad que tiene el sistema y que seguramente tengamos que transitar hacia un reconocimiento de esas horas que se trabajan y que no están remuneradas. Entonces, de nuevo, sin duda no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Tenemos diferencias, sí, tenemos diferencias en la educación sexual integral, tenemos diferencia en los programas, en las metodologías de investigación y de educación que se brindan, en dar, digamos, un papel desmesurado a las competencias, ¿sí? Porque nadie aprende competencias sobre la nada, competencias, digamos, el saber hacer, ¿no? Que se supone que es lo que tienen que hacer ahora los docentes, donde se le hizo una recarga absurda, pero absurda, quiero decir, se le está pidiendo un trabajo burocrático sin ningún tipo de retorno económico a las maestras y a los profesores, que no tiene sentido, porque tiene sentido en la medida que después alguien evalúa eso que se puso sobre una planificación, pero si yo te pido, digamos, un trabajo administrativo que no tenés ni siquiera un espacio donde realizarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son diferencias que tenemos, a nuestro entender. Primero, una reforma, una transformación curricular como la que se hizo, y debería tener algunos puntos de acuerdo más. Vos decías, Leonardo, bueno, pero siempre se opusieron. No, no. En el sistema educativo uruguayo ya existían mecanismos por competencias, existía en la educación inicial, existía en UTU. Ahora, lo que no existía era decir, bueno, ahora esto que hiciste durante toda tu vida no sirvió para nada y ahora la verdad revelada es esto. Eso no se había hecho nunca, porque ni siquiera Rama hizo eso. ¿Rama qué hizo? Rama tomó unos centros educativos y dijo, bueno, vamos a instalar la reforma acá, vamos a ver cómo nos va y después vemos si lo extendemos. ¿Está bien? El gobierno no hizo eso, el gobierno dijo, esto es lo que funciona en educación y lo vamos a aplicar en todos los liceos y en todas las escuelas del país. Eso no había pasado nunca. Lo que pasa es que desde Rama a este gobierno, incluyendo los 15 años del gobierno del Frente Amplio, pero también los otros gobiernos, caímos en picada. Nos pasaron todos los países de América Latina, quedamos con el menos de la mitad de egresos de secundaria. Teníamos 20, ¿no? Teníamos 20. Bueno, pero... Teníamos la inversión en educación más baja de América Latina, o sea, solo nos pasaba Haití, o sea, solo pasábamos a Haití. ¿Y en resultados, a quién le ganamos? A nadie prácticamente. No, le ganamos a muchos, sí. Por ejemplo, en las pruebas PISA estamos en los 3 mejores de América Latina, ¿sí? Entonces... Egresado de secundaria, Sabini, es decir, 50%, Paraguay nos pasó, Chile nos pasó, Perú nos pasaron todos. Está bien, pero después cuando van a hacer, justamente, a veces había un humorista que decía que las generalizaciones son necesarias pero son odiosas, ¿no? Es decir, cuando uno hace una generalización a veces está siendo injusto, porque en realidad el sistema educativo uruguayo tiene muchas fortalezas, ¿tá? No es posible decir que es un desastre porque tenemos, por ejemplo, el 50% de las generaciones universitarias son nuevas, es decir, vienen de familias que no eran universitarias. Tenemos centros educativos en todo el país, ¿sí? Tenemos un sistema educativo que enseña relativamente bien en el contexto regional. ¿Qué quiere decir esto? Enseñamos como Chile, enseñamos como Cuba, enseñamos como buenos colegios privados, digámoslo así, ¿está? Entonces... y eso en el contexto regional. Bueno, obviamente tenemos un desafío gigantesco que vos lo estás planteando. ¿Por qué? Bueno, porque la matriz de la educación media era una matriz elitista, brutalmente elitista, ¿no? En estos días, bueno, de fiestas estaba conversando con mi abuela me decía, Tati, yo estudié hasta los 15 años después. ¿Por qué? Porque
conceptualmente la idea, ¿cuál era? Que estamos hablando del año 46, ¿no? Que me contó que desfiló por 18 de julio cantando la Marsellesa cuando terminó, nos contó a todos, no solo a mí, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época, la idea de una educación media universal era absurda. Nadie se lo imaginaba así. Hoy sí necesitamos, si queremos ingresar a la sociedad del conocimiento, un objetivo, y esto recién estamos hablando de, bueno, ¿cuáles son los acuerdos? Bueno, este es un acuerdo muy importante. ¿Sí? Queremos que todos los estudiantes de la educación media culminen su ciclo educativo. ¿Lo podemos hacer en 5 años? ¿Cómo vamos a hacerlo? En 5 años seguramente no lo vamos a poder lograr, ¿no? Ahora, ¿se trata simplemente de decir pasen? Yo creo que no. No, obviamente se trata de generar mecanismos de acompañamiento, se trata de mejorar, por eso, el sistema de becas, porque sabemos que hay muchos estudiantes que dejan de estudiar porque hay un problema de sentido. En este periodo aumentó el porcentaje de jóvenes que dicen que no saben para qué van a estudiar. Pasó del 40 y pico % a casi el 65, 66%. Tenemos un problema de sentido. Eso parece estar en el tema de la deserción, ¿no? Ser uno de los núcleos, ¿no? Sin duda, entonces... Que no se ve como útil estudiar, ya sea secundaria o escuela técnica o lo que fuera, digamos. Por supuesto. Entonces, ahí tenemos un problema que es clave. Pero además, otra cosa que es también muy importante, si el liceo se vuelve un espacio en donde no quiere estar nadie, ¿no? En donde no quieren estar los estudiantes, en donde no quieren estar los profesores, en donde las familias tratan de no ir. Bueno, tenemos un problema de integración de los centros educativos a los barrios. Entonces tenemos que abrir los centros educativos, que se produzcan actividades allí, actividades culturales, actividades recreativas. Esto es un esfuerzo también que hay que hacer desde el punto de vista presupuestal, pero además, Leonardo, si no logramos enamorar a los docentes, y acá está el problema, ¿está? A los estudiantes de lo que está pasando en los centros educativos, y no vamos a cambiar mucho. Entonces, por eso nosotros cuestionamos el criterio de autoridad que se aplicó hasta ahora. Yo lo que veo, porque me he metido en estos temas, he hecho algunas notas en el tratado de hacer, bueno, buscar un liceo y tratar de explicar por qué no funciona, y a veces he ido a liceos que el Estado invirtió mucho dinero, que son lindos edificios, grandes, modernos, costosos, y no funciona. Aparte de todas las cosas que hemos hablado, veo un sistema donde reina la desconfianza, una desconfianza brutal entre autoridades, docentes, los propios estudiantes. Todos desconfían de todos, nadie confía en el otro. Y es muy difícil construir así. O sea, es un sistema en el cual todo el mundo cree que el otro está mal intencionado. Y nadie pone un peso por el otro. Es como una guerra, es como un... como si acá fuéramos, todos nos lleváramos mal y que yo creyera que todos están buscando que salga todo mal. Entonces no va a funcionar. Bueno, hay que confiar más, ¿no? Creo que hay que confiar más en el cuerpo docente, hay que confiar más en los estudiantes, hay que tener menos desconfianza. Yo creo que se ha tenido mucha desconfianza. Pero es recíproco también, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que si a vos te mienten, está bravo, ¿no? Es decir, cuando quiero decir, no sé, voy a poner un ejemplo, porque no estoy hablando por hablar, cuando se le dijo a los estudiantes del IABA que en realidad el problema era la rampa. Y la rampa la estamos esperando, ¿no? Hay que ser un poco serio. Se nos mintió el Parlamento. Se nos dijo que se iba a hacer una rampa, que por eso se le sacaba el salón gremial. La rampa nunca vino. Sabían cuando fueron al Parlamento a decirnos, lo sabían, tenían un informe técnico que decía que la rampa no se podía hacer. Entonces, hay que reconstruir, ¿no? Hay que reconstruir y hay que entusiasmar, me parece. ¿Cómo se hace? No hay que inventar la rueda tampoco, ¿no? Se necesitan comunidades, se necesita participación, se necesita que los centros educativos sean un espacio amigable, humano, y, de nuevo, para no poner a todo en la misma bolsa, tuvimos experiencias muy buenas, muy buenas. ¿Qué hizo este gobierno con los famosos centros María Espínola? ¿Qué hizo? Tomó centros, en su mayoría, que ya eran de tiempo completo o tiempo extendido, o centros educativos asociados, ¿sí? Y les cambió el nombre y les puso más recursos. Pero eran centros que ya funcionaban muy bien. Ya funcionaban muy bien. ¿Por qué? Porque tenían una escala humana, eran centros pequeños, porque tenían recursos extra que los liceos comunes no tenían, es decir, tenían algunos talleres, tenían la posibilidad de alimentación en algún caso, tenían la posibilidad de un tiempo extendido más allá del horario,
¿Por qué? Bueno, porque los chiquilines de repente, si tienen que volver a su casa, no tienen nada para hacer. Y bueno, si vos te podés quedar en el centro educativo a jugar al ping-pong, a jugar al truco, a jugar al ajedrez, o a jugar al voleibol, o a conversar, estás construyendo comunidad. Y esos centros ya eran centros, muchas veces enclavados en las zonas periféricas, en Piedras Blancas, en Las Piedras, en Toledo, que tenían buenos resultados. ¿Tá? Entonces, cuando vos ponés recursos en lugares donde ya están funcionando bien, bueno, pero no hay que inventar la rueda. Sabemos que, digamos, centros educativos, vamos a ponerlo en palabras concretas, Pero ¿no? la experiencia Como el Bausano funcionan. Eso, digamos, ya es de otro paradigma. Precisamos, y esto no es que lo diga yo, lo dice Operti. Pero lo estás planteando como algo, o por lo menos lo estoy leyendo como algo negativo. En realidad lo que estás diciendo es acumularon sobre algo que venía funcionando, profundizaron algo. No, lo que estoy diciendo es que no inventaron nada. Que, sí tuvieron la capacidad, que capaz que tenemos que hacer la autocrítica, de ponerlo en términos de marketing muy bien, pero las cosas que hay que hacer sabemos las cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿Por qué no funcionó los 15 años de gobierno del Frente Amplio? No, bueno, primero, preguntas capciosas. No es capciosa. Bueno, es capciosa porque vos me estás haciendo una pregunta que vos mismo te estás respondiendo. Es decir, partís de la base que yo creo que... ¿No siguió cayendo? ¿Los indicadores siguieron cayendo? No, los indicadores mejoraron. No, el indicador clave que estamos hablando de egreso de secundaria... Mejoró. Sí, mejoró y también en este gobierno mejoró. Sí. Claro, pero seguimos muy atrasados con respecto al mundo y podemos no decir podemos seguir que no avanzamos todo lo rápido que quisimos. Eso mismo. Eso sí. Bueno. Ahora, no que cayó. Son dos cosas diferentes. No, bueno, pero Entonces, yo no dije por qué cayó. Pero vayamos a los por qué. Pero yo dije por qué no funcionó. No dije por qué cayó. Vos dijiste por qué empeoraron. No, por qué no funcionó durante los gobiernos del Frente Amplio. No, dijiste... Bueno, no importa, está bien. Ok. Vayamos a ver. Primero, el Frente Amplio tomó una educación que estaba detonada, ¿no? Pero todos la toman así. Claro. No, perdóname. No. Te voy a decir por qué no. Porque nosotros, cuando tomamos el presupuesto educativo, invertíamos un 3% del producto. ¿Tá? Y lo dejamos con 4,9%. El Frente Amplio tuvo que reconstruir prácticamente todos los centros educativos. Acá la inversión en educación, en infraestructura, era no pequeña. Lo que le sigue, los salarios docentes, hoy sería un salario docente de aquella época, sería un sueldo mínimo. No había sistema de becas. Entonces, no se puede, no es comparable porque la oferta educativa era distinta, porque la cantidad de centros educativos era distinta, porque la cantidad de jóvenes estudiando, de jóvenes que teóricamente tenían que estar estudiando, y cuando vos analizás qué pasaron con las brechas, con las diferentes edades, mejoramos en todos los indicadores. Ahora, si yo me comparo con los países desarrollados y me comparo con la educación privada, y todavía estamos atrás en inversión. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a la educación pública que rinda más que la educación privada si invierto menos? Porque a nadie le preocupa que gastemos un 40, un 30% más en los jóvenes que van a la educación privada. Y está bien. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo como sociedad? Y por lo menos invertir lo mismo en todos los jóvenes y niños. Por lo menos. Cuando sabemos que además parten de, digamos, que tienen puntos de partida muy distintos, ¿no? Entonces, acá se quiso, y Robert Silva fue uno de los que más lo dijo, la calle Padre también lo dijo, se quiso desestimar toda la inversión que se hizo en materia de educación, como que la plata se había tirado. Y no se tiró la plata, porque mejorar los salarios es fundamental. ¿Por qué? Porque queremos que los mejores sean docentes. Lo que se dice es que ese esfuerzo que se hizo, que todo el mundo reconoce como justo, de aumentar los salarios y también de invertir en la infraestructura, no tuvo el correlato en resultados que se hubiera esperado. Bueno, díganselo a la mitad de estudiantes que antes no entraban a la universidad. Díganselo a todos los niños que antes no tenían un CAIF en su barrio y hoy lo tienen. Díganselo a todos los jóvenes. Mirá, cuando empezó el gobierno del Frente, el 75% de los jóvenes de 15 años estaba estudiando, ¿sí? Cuando lo dejamos en un 95%. Sí, hay un ingreso de un sector de la sociedad que antes estaba fuera de los centros educativos. Ese fue el esfuerzo que se hizo. Bueno, obviamente que siempre hay desafíos y que son desafíos que no son sencillos de resolver, porque vos tenés cuestiones que son de carácter estructural. Quiero decir, yo cuando digo esto a veces suena antipático, ¿no? Pero cuando una persona de 20 años o de 18 años, ¿tá? Dice, voy a estudiar, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo que estudiar 4 años, profesor, bueno, voy a ganar tanto. Está bravo, ¿no?
4 años voy a, bueno, sociología, trabajo social, voy a ganar mejor, ingeniería, medicina. Entonces, esas son las opciones que, cuando hablamos de jerarquizar la educación, cuando hablamos del sistema finlandés, ¿cómo pagan a sus docentes? Son las profesiones más prestigiosas de la sociedad, ¿tá? Y en la sociedad capitalista se prestigia con plata. Por supuesto que se prestigia con formación y eso es muy importante y que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero ese es un esfuerzo que si la sociedad no está dispuesta a hacer, lo mismo que en ciencia, ¿sí? Si estamos dispuestos, si queremos mejorar la educación, y tenemos que entender que hay que gastar más de lo que gastamos. Porque no se puede hacer magia. ¿De dónde se recortaría? Bueno, yo puse algunos ejemplos. ¿Por ejemplo? ¿Sí? Bueno, hay cargos hoy que son inútiles. Yo decía también el sistema de titulación, pero no alcanza con eso, ¿no? Es decir, eso será para mejorar un poco, pero el esfuerzo tiene que ser sistemático. No fue sistemático en este periodo, bajamos la inversión por estudiante, particularmente en la universidad, ¿no? Un gobierno que decía que vamos a innovar, bajó la inversión educativa. Pero supongo que el recorte para darle más recursos a la educación tiene que venir de otros sectores. Digo, más allá de gastar mejor dentro de la educación, sí, tiene que haber algún recorte. Bueno, yo creo que Gabriel lo ha dicho, Yamandú lo ha dicho, Pacha también lo ha planteado. La estrategia de crecimiento del presupuesto está ligada al crecimiento de la economía. Y tenemos un montón de agujeros, ¿no? Porque primero nos entrega un déficit mayor al que entregó el Frente Amplio. Tenemos una deuda bruta, que la deuda bruta es, en relación a lo que produce el país, qué tan endeudados estamos. Bueno, eso creció un 10% más o menos, es bastante plata, con exportaciones récord, ¿no? Con crecimiento de la concentración de la riqueza, con presupuestos que están, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, muy comprometidos durante los 5 años, con proyectos que nosotros esperamos que Arasatí no se firme, porque eso va a atar de manos a OCE. Ahora, en estos días, se firmó, por ejemplo, con la posibilidad de la producción de combustible y de hidrógeno en Paysandú, dejando afuera, es decir, con decisiones muy importantes que se están tomando en estos días que pueden comprometer las finanzas públicas. Entonces, a nuestro entender, la estrategia es una estrategia en donde tiene que crecer la economía, donde ese crecimiento tiene que estar impulsado por la inversión pública y por la inversión privada, ¿sí? Y que, sin duda, que tiene que haber de la mano una mejora salarial, sobre todo de los sectores más sumergidos. Entonces, si ese escenario se da, un escenario de mejora de inversión, un escenario de mejora de inversión pública y privada, una mejora de los salarios, pensamos que ahí hay que destinar recursos sin duda a la educación. Sebastián Sabini, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias. Hacemos